Muy buenos, reciban un cordial saludo del curso de SEMPO. Les agradecemos a Xiomara si puede cerrar su video y a César. Muchas gracias, porque si no interfiere y no nos está saliendo el video. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy en la lección, a pesar de ser un día feriado acá en Costa Rica. Muchos de los no están en la clase de hoy debido a que es un día feriado. Bueno, agradecerles muchísimo el estar hoy en la clase. Voy a iniciar este curso de series de tiempo. En el curso vamos a los profesores Carlos Agüero y este servidor, acá mismo y a cargo de la revisión de la tarea y de la atención de los foros. Hoy tenemos una clase un poco cargada. Vamos a hablar de lo que es la definición de series de tiempo, la graficación y los análisis preliminares que se le deben hacer a una serie de tiempo antes de empezar a hacer predicciones. Bueno, hoy vamos a estudiar eso básicamente y algunos paquetes, los más utilizados en el tema de series de tiempo. Vamos a estudiar regresión y transformación rápida de Fourier, que se utilizan internamente en una serie de tiempo para modelar la tendencia y la estacionalidad y la ciclicidad de una serie de tiempo. Vamos a estudiar regresión logística, que es más bien un método de clasificación que no habíamos estudiado antes en ningún curso. En la tercera clase vamos a estudiar los métodos de Goldwinter ya para hacer predicciones. Y en la clase vamos a estudiar los métodos de Box y Jenkins, conocidos como los métodos ARMA y IMA, los más utilizados en el tema de elección de series. Bueno, pues las series de tiempo, ustedes más aplicaciones tienen. Me estoy metiendo ahí Gracias, agradezco. Sí, por favor, pueden mantener los micrófonos cerrados. Bueno, muy bien. Entonces, iniciar de una vez la lección del día de hoy. Bueno, ya se recuperó el video. Viendo acá en la otra pantalla. Bueno, entonces reciban un cordial saludo nuevamente y vamos a iniciar la lección de hoy. Como les ruego, pues, mantener los micrófonos cerrados y tramitar sus preguntas a través del chat de Webex. Voy a ir viendo de series de tiempo que vamos a utilizar en el curso y que son de los más utilizados. Hay en el CRAN muchísimos paquetes para trabajar con series de tiempo y cada vez hay más y mejores paquetes. En promedio, pues nos tratamos de tener actualizados para utilizarlos. Los paquetes son, por ejemplo, el paquete T-Series que estamos viendo en pantalla. Aquí presentamos algunos de los paquetes más consolidados. Pues el paquete se puede instalar como Install Packages, T-Series Dependencies and True, como viendo en pantalla. El paquete AXA. Algunos de estos paquetes acompañan a libros, por ejemplo este paquete. A este libro que se llama Series de Tiempo y sus aplicaciones con R. Es un libro muy bueno y es el paquete que lo acompaña. Está como se instala el paquete AXA, que ya les conozco cómo instalar un paquete. El paquete TSA, que acompaña este libro, que es un libro muy bueno, Time Series Analysis with Applications in R. Este es un libro que usamos en la Universidad de Costa Rica, el posgrado de series de tiempo. Ese libro también tiene un paquete asociado que incluye una gran cantidad de ejemplos. Instala el TSA. Este es otro paquete muy bueno, el ITSMR, que es la traducción de un programa que fue hecho en C de tiempo que se llamaba el ITSMR, que era SM, que era un programa muy usado en series de tiempo y traducido a R. Acompaña este otro libro que también recomiendo
estudiar, si uno quiere estudiar bien a fondo el tema de este tiempo. Bueno, gente, como ustedes conocen, este curso vamos a estudiar, y desde el anterior estamos haciendo un paquete muy nuevo que se llama el Diagram, muy bueno, que sobre todo se dedica a la graficación de series de tiempo, cuyo código está en Java, y tiene unos gráficos sumamente bonitos, dinámicos, para el tema de series de tiempo. Vamos a instalar el paquete Diagram y continuar. Les agradezco si tiene el micrófono cerrado, que Marco Acuña tenía abierto. Bueno, acá los técnicos me lo cerraron. Unas preguntas, vamos a ver en el chat. Dice Marco, profe, el video lo podemos ver de nuevo en alguna manera. Vamos aquí, perdón, les agradezco si nos mantienen en los cerrados para que no nos haga feedback. El video mañana es por ahí de las 8 o 9 de la mañana, ya en el aula virtual del curso, y ahí lo pueden ver en cualquier momento en alta definición. Entonces, unas 12 horas el procesamiento del video, toda la noche. De hecho, queda el servidor acá, dándolo y subiéndolo a nuestro canal de YouTube. 2 horas casi el procesamiento, porque el video es muy grande. Entonces sí, ahí pueden ver el video en cualquier momento. Entonces, continuamos con la sesión sobre definición de serie de tiempo y ejemplos. Vamos a dar algunos ejemplos y vamos a definir de qué se trata una serie de tiempo. Se utilizan las series de tiempo hoy en día de la filmina. Las organizaciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos, planificar, prevenir, etc. Solución y muchas otras cosas. Unos ejemplos más relevantes del tema de series de tiempo es la predicción de inventarios y la optimización de los mismos, para realizar tanto predicciones a corto plazo como a mediano plazo. A corto plazo, generalmente para la decisión de temas, por ejemplo, de compras; a mediano plazo para planificación. Entonces, pues se llama una serie de tiempo a un conjunto de observaciones sobre valores que toma una variable cuantitativa. Cuando hablamos de series de tiempo, siempre estamos hablando de una variable cuantitativa en diferentes momentos del tiempo. Una serie de tiempo en general es un dato que se va midiendo, valga la redundancia, en el tiempo. Realmente, podría que no, pero lo usual es que sea en el tiempo. Y la variable. Y para ello se han desarrollado métodos predictivos distintos a los que hemos visto en cursos anteriores. La definición dice: una serie de tiempo es una colección o conjunto de mediciones de cierto fenómeno o experimento registrados en el tiempo en forma equiespacial. Los datos son registrados en el tiempo y en forma equiespacial. Los datos es una característica fundamental. Si los datos no son equiespaciales, no es una serie de tiempo. Pues tengo una serie que me mide la temperatura diaria, que hoy es 20 grados, mañana 21 la temperatura promedio, luego 23, luego 17. Esa temperatura tiene que aparecer todos los días. Entonces se da el fenómeno. No sea una serie de tiempo porque no sea equiespacial. ¿Okay? Si el fenómeno ocurre, por ejemplo, todos los días, debe haber un dato para cada día. Si ocurre todos los meses, debe haber un dato para cada mes. Si ocurre todos los años, debe haber un dato para cada año. Si ocurre cada minuto, debe haber un dato para cada minuto. Si el fenómeno no existe, no tiene por qué estar el dato. Más adelante vamos a ver un ejemplo en que los datos solo están de lunes a viernes, más jueves y viernes. El domingo no existe. Por ejemplo, la bolsa de valores. Esa serie luego sigue lunes, martes, miércoles, etc. Y es una serie de tiempo
tiempo efectivamente equiespaciada. Perdón que acá el Magic Mouse me está traicionando. Puedes darte que no está sábados y domingos. No, para todos los efectos, sábado y domingo no existe en la bolsa de valores. Entonces, aunque brinque de viernes a lunes, sabemos que para todos los efectos de ese fenómeno no existe el sábado y domingo. Entonces, sigue siendo una serie de tiempo. Más adelante vamos a hablar de eso. De tiempo, otra definición dice, es un proceso estocástico. Pero antes vamos a definir un proceso estocástico. Una definición más formal y matemática. Dice un estocástico es una sucesión XT de números que van desde menos infinito hasta más infinito de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Una temporal, entonces, es un caso particular o una realización de proceso estocástico. La variable aleatoria se ordenan de acuerdo al tiempo. Bueno, infinita cantidad de ejemplos de series de tiempo, por ejemplo, en economía, los precios de artículo, el desempleo, la tasa de inflación, el índice de precios, el precio, por ejemplo, que se mide diariamente. Acá en Costa Rica, el sábado y domingo no se mide el precio del dólar. Y en efecto, la serie brinca de viernes a lunes. El cobre, el pensiones, el ingreso nacional bruto, que mide anualmente, que mide la cantidad de agua, la cantidad de lluvia, la temperatura máxima o promedio diaria, la velocidad del viento, etc. En física se usan muchas series sismológicas, que son unas series bastante difíciles, para que en terremotos y ese tipo de cosas. En química, la viscosidad de un proceso, la temperatura de un proceso. En demografía, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. En este es un ejemplo, antes que es un electrocardiograma. Más vamos a usar en este curso, se demanda. Por ejemplo, está moviendo la serie de demanda. Por ejemplo, dinero ocupa un cajero automático diariamente cuando va a vender un supermercado, por ejemplo, de leche diariamente. Son de las series que más se usan y que más vamos a utilizar en el curso, que es en el tema de marketing. Clásicos y que vamos a estar trabajando en el curso son el valor de las acciones en Wall Street, el Dow Jones, por ejemplo, que mi precio de las acciones diariamente siempre mide un precio máximo, un mínimo, uno promedio, como más adelante. Y es de tiempo que también no existen ni feriados ni sábados y domingos, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir adelante y a ver unos ejemplos en R. Vamos a hacer aquí un poquito de feedback de algún lado y unas preguntas. Las preguntas en el chat. Dice, vamos a ver un feedback. Vamos a terminar. Alan, por favor, mantener ahí el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, ¿cómo podría aplicar este método a la detección de transacciones de fraude? Bueno, usualmente este no es un método que se aplique a detección de transacciones de fraude. Para acciones de fraude se usan más los modelos predictivos, la segmentación y otro tipo de cosas. Tal vez la única manera que he visto en que se puede aplicar es lo que se llama, digamos, en tarjetas de crédito, generalmente ocurre muy seguido. Entonces se llama a eso una regla de tiempo. Exactamente una regla de tiempo. Entonces la serie de tiempo no es algo que usualmente, por lo menos, conozca como una aplicación al tema de detección de fraudes. Bueno, entonces vamos a ir a ver algunos ejemplos ahora en R. Directamente. Algunos ejemplos ya en R. Ok. De tiempo. Bueno, entonces, y vamos a empezar a trabajar con esta serie de tiempo que están por ahí en el archivo. Estos ya los hemos bajado, Stock Data CSV, que es una serie de tiempo
no sé de cuál compañía, pero es típica de un Dow Jones. En esta viene una fecha, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen vendido. En realidad, acá, y lo vemos de esa manera, hay sí tiempo. El más alto, el más bajo, el cierre y el volumen. Y que acá estamos viendo que hay como un problemita. Esta no es una serie de tiempo, pero acá vamos a hablar de fechas. No las está leyendo bien y habría que hacerles un tratamiento para convertirlas en verdaderas fechas. Pero bueno, ahí está leída el archivo, que sería, vamos a Strata CSV, descripciones, pero digamos que esta es. Entonces, que está separado por punto y coma. El problema es que la fecha debió algo, por ejemplo, acá para separar día, mes, año, y está como un string. Pero bueno, seguimos. Una pregunta, me dice Marjorie, profe, que espacial quiere decir que faltan datos durante el mismo periodo de tiempo, correcto. Digamos que si el dato es solo va uno diario, por ejemplo, no es que espaciada si yo tengo un dato para el lunes, un dato para martes y de pronto tengo dos datos para el miércoles. Eso no es esquí espaciada. Ok, no sería una serie de tiempo. Por ejemplo, se va a calcular la cantidad de productos para satisfacer un inventario y por eso se pierde el registro durante un día. Bueno, habría que rellenarlo. Y compañeros, si un dato no está, hay que hacer imputación de datos o rellenado de datos. Vamos a ver más adelante usando promedios móviles. Por ejemplo, usted puede rellenar ese dato. ¿Quién es el que me está haciendo feedback para decirlo? Que lo cierren los técnicos. El feedback. Bueno, por favor, piensen ahí. Lo que les iba a decir es que sí. Esto falta, es una buena pregunta esa de Marjorie. Por ejemplo, aquí falta un dato. A lo siguiente, normalmente, digamos que yo tengo, por ejemplo, 3 para atrás y 3 adelante. Entonces puedo cambiar esto por lo que se llama el promedio móvil. Es decir, por el promedio de estos, dividido en 6, pongo ese promedio aquí. Eso se le llama promedios móviles. Y más adelante lo vamos a, de hecho, a estudiar con más detalle. Serie de tiempo, pues se le puede hacer un summary, como acá, por ejemplo. Y la manera más fácil de graficarla es con el plot. Algo muy interesante, usando un reverse y usando la columna 5, es decir, estoy graficando el 1, 2, 3, 4, 5, el precio de cierre. ¿Por qué? Porque notan esta serie de tiempo, aquí 14, aquí está el 13, aquí está el 15 y aquí está el 9 y ahí va. De hecho se nota que faltan los fines de semana también, pero en orden inverso. Y la serie de tiempo tiene que ir siempre en orden ascendente en el sentido del tiempo. Eso es que aquí antes de plotearla le doy un reverse. Tenga mucho cuidado porque en la tarea hay trampas así y el que no haga reverse viene a ver todo el ejercicio mal. Ahí está el precio de apertura, del precio de cierre. Es mejor usar esto para tener claro de qué está uno hablando. Un gráfico con bolitas, estos son gráficos básicos de R con plot. Apertura. El precio más alto en una sola serie, ¿verdad? Está bonito porque puedo ver el precio más alto y comparar qué es el margen. Y las cosas que usted ya conoce bien de R, gráfico con el variantes. Antes de ir con el ejemplo 2, voy a ver que tengo otras preguntas. ¿Qué pasa cuando por diferentes condiciones la tendencia que sigue el conjunto de datos cambia drásticamente? Hay que comenzar a recolectar datos nuevos
Pues eso, la situación en particular, ¿verdad? Si es que hubo un cambio muy abrupto, podría ser que sí haya que empezar a recolectar datos nuevos. Ahora, el cambio ese abrupto es medible, pues que con alguna transformación en los datos se pueda cambiar. Por ejemplo, le digo el siguiente ejemplo. En un país, como en Venezuela, por ejemplo, digamos que moneda tanto, ¿verdad? Que de pronto dicen, ya, y para que esto no tenga tantísimos dígitos, es cambiar la moneda y la dividimos entre 100 para quitarlos. Entonces, ya estos más bien son 10. O 100 que se hace, bueno, como uno ve el factor, uno va a aplicar este factor así en serie, porque si no, sí, en efecto, la serie podría venir así y de pronto hacer un salto así, ¿verdad? Y ya que hubo una conversión de escala, entonces se podría corregir. El caso podría ser que no, y ni modo, hay que empezar a recolectar datos nuevamente. Date, ¿cómo se separa para que sea como tiempo? De rato vamos a hablar de tiempos, David. ¿Sí? Esta presentación acá en el día de hoy para el tema de ver el tema de las fechas y los tiempos. Sé que el software se puede proceder de otra forma. De maneras de trabajar con el tiempo. Más adelante ya vamos a empezar a hablar de eso. José y Jason. Otro archivo, vir.csv, que es una serie de tiempo que tiene las ventas de cerveza en Australia de 1956 a 1995. Si ver el archivo vir, vamos a buscarlo. Ven que es una columna y el decimal es una coma. Generalmente los archivos CSV de series de tiempo se hagan así, como una columna. Si una fila hay que transponer la data cuando uno la lee en R. Ven, ahí está como columna. Entro acá a ver los primeros 6, las 476 por 1, y vamos a usar un comando que es fundamental entenderlo bien. TS es lo más importante de todo lo que vamos a hacer hoy. El TS lo que hace es convertir un data frame o un vector en serie de tiempo, en un objeto serie de tiempo. También más adelante el XTS, que es Extended TS, que es una nueva en R que es la TS, pero por hoy vamos a trabajar con TS. Es convertir un vector de R en un objeto time series, y el objeto time series el objeto. Entonces ven que TS haciendo es bit, 1, porque estaba almacenado en una columna, lo convierto en otro objeto llamado pero este objeto ya no es un vector, este objeto es una serie de tiempo y parámetros que son centrales. Frecuencia igual 12. Eso quiere decir que un dato mensual. La frecuencia 12 significa que los datos son mensuales. Si la frecuencia es 365, lo que significa es que el dato es diario. El stat es fundamental. El stat empiezan el mes 1 de 956. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, está metiendo nuevamente ruido. Esa historia de siempre. Por tener el micrófono cerrado. Bueno, entonces, es decir que la data va a empezar el 1 de enero de 1956. Entonces, que cuando yo le digo vir, ya es mucho más. Dice que este primer dato, 93.2, fueron las ventas de cerveza en enero de 1956. Este dato es febrero de 1956. Y así sucesivamente, pues el dato será 1995. Y acá siempre, porque acá no cabía ahí. Entonces, por ejemplo, este dato es
las ventas en diciembre de 1975. Es al entenderlo bien. Vamos a dar más ejemplos. Ok, bueno, es un objeto TS, se puede graficar con plot o con DAX, como vamos a ver más adelante. Bueno, yo he trabajado mucho a lo largo de los años que de cajeros automáticos para pedir la demanda de dinero de un cajero automático. Acá está el cajero 101, que es de un banco. Entonces, bueno, ve el cajero 101, estos montos grandísimos es porque es en colones y da un poquito de valuada. Para los que no son de Costa Rica, un colón vale 550 colones. Y aquí tenemos un detalle y es que está en fila, no está en columna. Entonces, esto nos va a hacer los siguientes detalles. Los datos del 1 al 10. La del cajero es 1 por 1551, por eso está en una fila. Entonces, cuando los datos vienen en fila, hay que transponerlos. Es lo primero que hay que hacerlo. Que hay que decir en ese transpose, ponemos el dato. Transpone el dato, le aplicamos TS para convertirlo en una serie de tiempo. Se vean aquí, 365 y los datos empiezan el 1 de enero del 2008. ¿Qué año bisiesto? 29 de febrero del año bisiesto se elimina por demasiados problemas. Y es una vez cada años y entonces eso va a ser imposible de predecir el 29 en todo caso. Entonces, normalmente es que un bisiesto es el 28 luego enero de marzo el 27 de marzo, digamos. Ahora, por ejemplo, si estamos prediciendo ventas, ¿qué es con este 29? Digamos que se habían vendido 50 artículos, el 28 yo ponerle 25 al 28, sumarle 25 al 28 y sumarle 25 al primero, supone que lo que se vendió el 29, si no hubiese existido, se hubiese distribuido uniformemente entre los 2 días anteriores. O pues darle un poquito al 27, y en este caso incluso se elimina y no se hace nada. Pero la cosa es que con el 29 es un problema serio. Es de lo más difícil en series de tiempo, porque desgraciadamente si nuestro calendario no fuera humano, si no fuera métrico, decimal o algo así, que las semanas tuvieran 5 días y todas fueran perfectamente iguales, no habría problema. Pero es así. Bueno, y mucho el tema de series de tiempo y de predicción de inventario. Ahí empieza el 1 de enero del 2008 con una frecuencia diaria. Ahí vamos a hacer el 2, totalmente similar, el análisis, no voy a insistir mucho en ese. El cajero 103, que tiene 5.525 datos. Hacemos que se ve el gráfico del cajero 103 casi como aleatorio. El cajero 4, ahí está datos. Todos los cajeros empezaban en enero del 2008. Y ya no estamos trabajando con fechas. Okay, estamos, no, sí, perdón. Ya acá nos está poniendo fechas. Por el tiempo le estamos diciendo las fechas. Pero bueno, ahorita vamos a trabajar más en fechas. Continuar. Bueno, entonces tengo en el chat. ¿Cómo sabe usted las fechas si no las tiene? Pregunta. Buena pregunta. Generalmente usted tiene razón. Las están en el archivo. No, perdón, aquí no era. Por ejemplo, acá en Stock Data, vienen acá. Y entonces razón. En este caso, ¿cómo sé yo las fechas? Bueno, porque yo había, digamos, cuando me di esos datos que empezaban ese día. Y si ahorita a veces no se ponen en el archivo para no engrosar el archivo. Pero son, yo sé porque las sabía. Digamos, porque ese día
era que comenzaban los datos de todos los cajeros de ese banco. ¿Cómo están en una sola columna? Fácil, digamos, si usted hace, pues basta verlos, ¿verdad? Pues en el archivo, por ejemplo, estos bits se ve que están en una columna. Y en la fila, si los quiere ver con DIM, en vez de DIM a este cajero y me da el número grande primero, eso es una columna. Grande de segundo, como soy, en fila. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Vamos a preguntas. Dice, ¿se puede ver, por ejemplo, solo en los diferentes años o puede llegar valores? Pero sí es posible, digamos, que usted tenga series que solo están en enero. Y entonces, sí, es una buena pregunta. Digamos que es un fenómeno que por alguna razón solo sucede en enero. Entonces, por decirlo, del 2007 y después enero del 2008. Sería una serie de tiempo. Puedo seguir así. Aquí enero del 2017. Lo único que tener claro, 17, perdón, es que cuando voy a hacer la predicción, lo que voy a predecir es enero del 2018. No voy a decir febrero, porque mis series son series de enero. Tengo que tener claro en eso, en mi lógica de negocio, ¿ok? Pero en el sentido de hacer un análisis de ese tipo. Que si solo sucede en enero. Si él sucede todo el año, uno debería tener la serie de todo el año, ¿ok? Pero si no menos que estamos midiendo solo sucede en enero, pues cierto, así. Muy bien, entonces adelante. Vamos a ver otro ejemplo, los niveles del lago Hurón de 1875 a 1872. Acá viene en un paquete y es una serie de tiempo. Aquí cuando yo le pido el ley Hurón me dice es una serie de tiempo. 1875 y termina en 1972 y la frecuencia es 1. Tiene como una serie de tiempo en el paquete. Aquí la grafico. Uno podría tener datos diarios, pero agruparlos para analizar, por ejemplo, por semana, mes o año. Sí, sí, claro. Sí, uno sumarizar más que agrupar. Para por mes o por año, correcto. O mediar o alguna cosa. Sí. 10 es seleccionar solo un mes determinado a la serie. No entiendo, Juan Luis, la pregunta. Si es para graficar o para qué es para graficar, se puede hacer como vamos a ver más adelante con Digraph, muy fácil. Lo pueden ocurrir trimestralmente, sí. Bueno, pero digamos, si yo quiero que ocurran trimestralmente, acá en la frecuencia, vamos a hablar más de eso ahorita, que si que en la frecuencia pongo que es diario, 2 fuera trimestral, entonces si fuera, déjenme pensar, por ejemplo, aquí un 4, entonces son fenómenos al año. Entonces 4 por 4, 3 por 4 es 12, entonces cuatrimestral. Estoy dando cada 4 meses, cada cuatrimestre. Creo que sea trimestres. ¿Cuántos trimestres tiene el año? Acá me está entrando un mensaje. 4, entonces
si yo le pongo, más bien al revés, si yo le pongo aquí un 3, quiere decir que el fenómeno es el trimestre, porque hay 3 cuatrimestres al año. Si le pongo un 4, quiere decir que es por trimestre. Y el 1, muy importante, si yo le pongo un 1 aquí, ya no es el primer día del año, sino el primer trimestre. Y si yo, entonces no es el 2 de enero, sino el segundo trimestre. ¿Okay? Entonces, el valor siempre depende de este. Ejemplos. La pregunta: mensuales hay una cantidad mínima requerida de datos. Bueno, vamos a hablar más adelante, pero sí, si tienen los datos mensuales, deben haber siempre por lo menos 2 ciclos. La periodicidad para que la serie de tiempo, por algunos modelos, funcionen. De eso hablar las próximas semanas. Don Luis me dice: Didier quiere saber cómo graficar solo un mes determinado. Ahorita lo vemos en Diagram. Ya vamos a llegar a esa parte. Ok. Estos son los AirPass, las ventas de una línea aérea. Vean que son un vector, estos no vienen como serie de tiempo, entonces los convierto a tiempo. AirPass, esta es que tiene una ciclicidad clara, ya empezando a ver temas de crecimiento, no tendrá que crecer y una ciclicidad, pero bueno, de eso vamos a ir a hablar poco a poco. Muertes en accidentes en Estados Unidos del 73 al 78. Entonces los convierto aquí y le paso frecuencia 12 porque son mensuales y enero de 1973. Bueno, de AXA, vamos a ir acá viéndolos. Un speech, estos son reconocimientos de voz que son muy interesantes. Esto lo que quiero ilustrar aquí es que con esto puedo graficar 2 series de tiempo en un mismo gráfico. Uno quiere ver 2 fenómenos al hacer ciertos análisis, así los puedo ver. Una explosión vistos en el mismo gráfico. Estos son ejemplos de los promedios de lluvias anuales en los años. Ya serie de tiempo, vean, empieza en 1878 y terminan en 1992. Aquí tiempo. Ok. Otras, ahí las voy pasando para que ustedes las pueden ir viendo. Son las que hemos visto. Aquí es una ciclicidad clara. Entonces, esto es una serie de ventas, se ve un poquito más aleatoria. Que lo vamos a trabajar en el curso. Voy a darme aquí un poquito más. El Dow Jones Table. Acá están las acciones del Dow Jones de algunas de las compañías más importantes del mundo. Voy a abrirlo acá. Entra ahí el archivo CSV. La Caterpillar, Cisco, las columnas son series de tiempo. La primera es la fecha. Aquí viene 12 del 2010, 30 del 12 del 2010. Lo primero que vemos es que hay que aplicar reverse porque vienen inversas. Lo que vemos inmediatamente es que aquí está 31, 30, 29, 28, 30, 27. Que no fines de semana, faltó 24, 25 porque fueron sábado y domingo. 22, 21, 20, 17, ¿ven? Ahí faltó el 18 y 19 y así sucesivamente. Si quieres, nos podemos abrir con Excel. Para ver mejor, ven. Ahí, ok, en la primera columna vienen las fechas. Y luego, por ejemplo, aquí de IBM, de HP, es de las empresas más grandes de Estados Unidos. Empresas. Bueno, acá vamos a leer el archivo. Son 52 filas por 20 series. Ok, vemos que las fechas
están en ese formato en español. Hay que tener mucho cuidado en eso porque el tema aquí están en español, podrían estar en inglés y eso depende mucho del sistema operativo. Español, de si está en inglés y cómo las manejen. Vean esta misma que ustedes están viendo ahí en pantalla, está en español. Si maneja las fechas por dentro en inglés, pero podrían, no sé por qué se me están... una pantalla y no sé cómo cerrar. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces aquí vamos a ver un detalle. Hablas la data, las series de tiempo porque ellas están en orden decreciente, tienen que estar en orden creciente en el sentido del tiempo. Lo primero que voy a hacer, por ejemplo, las acciones de Cisco, voy a hacer una serie de tiempo y le voy a decir que estas series diarias y empiezan el 4 del 2010, es decir, empezaron el 4 de enero del 2010. ¿Por qué? Porque vean que si me voy aquí totalmente abajo, o sea, si le entro, el dato es el 1 del 2010, ¿ok? No empieza el 1 del 1 del 2010, sino el 4 del 1. Entonces acá eso tiene como una pregunta que hacía algo, ¿cómo sé cuándo empieza? Bueno, ahí me está diciendo. De Cisco. Entonces, adelante vamos a trabajar más con este tema, porque tenemos un tema que no hemos resuelto, y es que no están los sábados ni los domingos, ni nada de Estados Unidos, no los feriados de Costa Rica. Bueno, explicar mejor esto de la frecuencia para que ustedes lo entiendan bien, porque si uno no entiende bien esto, la cosa anda mal. Digamos una serie de tiempo que inicia el martes de enero del 2017 a las 17 horas, o 5 de la tarde. Y pues esta que está en el vector aquí. Y entonces, vean, pon atención por favor. Este tiempo, este vector que se llama X, y que la frecuencia es 365 por 24. Adrede lo puse así, puse la multiplicación, pero ¿por qué lo puse así? Porque van a ser series un dato por hora. Entonces horas tiene 24. Entonces yo tengo que multiplicar 365 por 24. Si multiplico aquí 65 por 24, yo pude haber puesto ahí 860. Lo puse ahí así solo para que la idea. Y 7 horas, ¿cómo puedo hacer yo para saber cuál hora es esa? 24 más 17. ¿Por qué 24 más 17? Porque 24 horas que tiene el lunes. Y como martes a las 17 horas, que son las 9, pero hay que poner a las 17 horas, entonces son 24 más 17. Lógicamente ahí también pude haber puesto 24 más 17, que mejor lo sumo aquí para no equivocarme. 41, ahí pude haber puesto 41. Se lo pongo así para recalcar. Entonces es una serie de tiempo que se mide horariamente y empiezas a las 17 horas. Y espero que hayan entendido esa parte porque es tal el manejo del start y frecuencia. A ver si tengo al respecto. Profe, datos de las acciones de empresas todos los meses inician el 4, sí. Bueno, yo los leo independientemente, pero eso sí, todas empiezan el 4, pero tienes razón, puede ser que uno empiece el 4, otra el 5, otra el 10, otra el 20. Entonces, que de todas maneras yo convierto a serie de tiempo una por una. A cada cual le establezco su punto de inicio, su día de inicio. Cada
vamos a ver series de tiempo con el paquete diagraph. Todos los que hicimos arriba con plot son con el paquete base de R. Aquí, biblioteca diagraph. Se traduce library mal como librería. En inglés, library no es librería, es biblioteca. O sería bookstore. Pero tanto lo dice la gente que hasta yo pongo a veces librería. Es paquete o biblioteca. La biblioteca diagraph, lógicamente, pues hay que instalarla. Leo build y esto hacer una gráfica aquí con es fácil. El diagraph recibe objetos TS. Entonces invierto la serie build como lo hicimos antes y le doy diagraph build en lugar de plot build y vean qué bonito. Aquí voy a hacerla un poquito más pequeña mi pantalla para que ustedes lo vean. Y detalles como que haga más pequeñito para que se me vea mejor. Como si voy pasando el mouse sobre la serie es dinámico y me va apareciendo aquí en qué fecha estoy. 85 el valor fue, lo puedo mover. En 84 el valor de la serie fue 158.1. Es 0. Entonces viendo qué más se puede hacer. Antes una pregunta. 24 horas más 17, sí. Sí, porque 17 horas del día 2. El día 24 y del día 2 llevamos 17. Decimal, coma, los decimales se separan con punto. No puede haber sido. Estén en el archivo, pero en el archivo, ser acá, si hiciera este es punto, y el CP decimales es punto y coma. Si yo me voy, estoy cargando el estudio, ¿no? Acá tiene leído coma y esto es bien, fíjense, punto y coma y coma. Es una que aparece aquí en realidad porque está en una línea y coma. Ok. Muy bien. El método T se puede recibir el día 1, 2, 3, pero el método omite esos días. Sí, dice el 4. Ok. Día 1, el lunes. No, depende si de la del start y del realmente el lunes. No. En ese detalle acá depende de la frecuencia. Que estos dos van totalmente de la mano. Frecuencia es horaria, esto es hora. Frecuencia diaria, estos son días. Y esta frecuencia es meses, estos son meses. Entonces, 1 puede depender la hora 1, puede significar la hora 20, puede significar el cuatrimestre 1, puede significar el trimestre 1, dependiendo de otros que 1, por más que quiera César, no necesariamente el lunes, desgraciadamente. Nuestro calendario, por ejemplo, el 1 de enero puede ser martes, puede ser miércoles, y los meses, ojalá todos empezaran el lunes. Sería más fácil el análisis de series de tiempo, pero entonces no necesariamente. Me dice hacer validaciones en los datos, solo es necesario contar. Bueno, depende, no, sí, a veces hay que hacer validaciones. Me dices, pero al sumar el dato estarías sobreestimando el primer dato. No hago el sumar el dato. Sí, aclara un poco. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Está dando. Ahí está el gráfico básico, diagraph build. Ok, las cosas, le puedo poner un mail. Y en este título, producción de cerveza anual en Australia. Un poquito rápido por razones de tiempo, pero porque es fácil de usar. Ya en el curso de graficación y visualización, entonces ya saben mucho de graficación. El diagraph, ok, si quiero una sombra, pongo aquí fill graphing through y es el nivel de opacidad, .4.
operador, creo que ya lo han usado, este operador lo usa mucho R, muchísimos paquetes, y lo que quiere es que esta instrucción da esta opción. Yo digo, no quiere mayor, no, para nada. Lo que quiere decir es, eso que está marcado ahí, perdón, háceselo a la primera función. Y así obviamente, es como una composición de funciones. Si vemos la función, es decir, compóngale o aplíquele este parámetro. Entonces esto lo que causa es este sombreado aquí como en verde. Más estoy diciendo tráguese, es una forma fea de decirle, pero ilustra muy bien lo que hace ese operador. Trae este parámetro, rows en true y pone en 2. Esto lo que hace es poner estos punticos a la serie. Que gusta mucho poner puntos en los gráficos de serie de tiempo, porque realmente lo que existe son los puntos, no las líneas. Ok. Cosas, por ejemplo, stop, esto, stroke datchet, esto es lo que hace que salga así punteado. Vean que acá, esto es esto. Recuerden que está la serie bit, a la le resto 2 desviaciones estándar, luego le sumo 2 desviaciones estándar, y luego 1 y bit 2, y luego un digraph, y bit.3, meto las 3 series de tiempo, y si a digraph le paso bit.3, de las 3 series. Vean que 3 series, es cual en esos rótulos de arriba, bit 1, bit y bit 2. Y esto, color blower, esto lo estudiaron con Fabio. Esto es una paleta de colores. Y series, de highlight, cycle en 5. Este es el grado de opacidad. Y los puntos los estoy haciendo más grandes. Vean qué bonito este. Porque si yo arrimo el mouse, lo ilumina. Entonces es fabuloso. Gráficas extraordinarias. Pueden incrustar en muchos programas, porque Digraph está en Java también. Entonces pueden empotrar códigos de Digraph en páginas web y todo. Si lo hago más grueso, aquí la fuerza. Opciones. El comando es para pasarle o poner parámetros. Título de producción total en el eje Y. Acá opciones. Recuerdo qué es lo que le hacía más. Los títulos de los ejes. El cruce. También aquí en parámetros los títulos directamente como min y glab, exactamente igual como se usa en el PLOTR. Yo puedo darle que muestre leyenda siempre. ¿Qué es la leyenda? Esto que está acá. Me dice hacer y producción total, y conforme yo voy moviendo el mouse, como está viendo, ¿sí? Ando rápido, ¿sí? El toca a una pregunta que hizo alguien de que quería graficar solo un mes. Acá está leyenda. Me preguntó que quería ver el selector de rangos. Yo puedo poner que haga un selector de rangos usando esto, y vean el selector de rangos, porque es un selector de rangos abajo. Entonces yo me puedo mover aquí y con mucha detalle. Vean, por ejemplo, ahí. Y aquí, que estoy viendo ahí, de 1981. Ya estoy viendo todavía 1981, casi todo el 81. Puedo incluso llegar a datos de un mes. Y así. Bueno, esta serie es mensual, entonces lógicamente no voy a poder ver solo un mes, solo sería un punto. Bueno, puede que puedo hacer aquí pequeñito, lo puedo hacer. Inicializar incluso a que el selector ya aparezca acá. Es muy interesante. Ahí veo toda la serie y aquí veo poder pedazos. Ahí está la pesa.
Este sombreado. Hay muchas, vean, por ejemplo, para destacar algunas partes se usa el die shading, el eje X como eje Y en color X con el shading, perdón. Ok, antes de entrar a ese detalle ahí, vamos a juntas. Me dice, debería sumar 24 horas más a las 17 horas, estaría sobreestimando el primer dato. No, porque eso no es para, no estoy sumando nada al dato, simplemente estoy diciendo cuál es el primer dato que va a aparecer en la serie. Y el 24-17 significa que estoy iniciando, que simplemente digo que el primer dato corresponde a las 17 horas del día a la número, si sumo y me olvidó cuánto da 17 más 24, 17, para no equivocarme en las sumas, yo estoy sumando 17 más 24, o sea, el primer dato corresponde a la hora número 41, los datos de la serie son horas, entonces el primer dato va a ser la hora 41 del año, que corresponde al 17 horas del segundo día. Bien, mire, si una serie inicia el 5 de agosto del 2015 y termina el 5 de agosto del 2017, y la frecuencia sería 12 y el start el 5015. No, lo primero que le pregunto a usted y que me lo ponga ahí, ¿cuál sería la frecuencia? ¿Qué pregunta? ¿Cuál frecuencia pondría usted? Ok, entonces, si la frecuencia es mensual, la frecuencia debe ir 12. Ok, y si no, pero es que entonces tiene mal usted, porque si la frecuencia es mensual, no le puedo decir que empiece el 5 de agosto. Entonces, que empiece, ¿qué mes empieza? ¿Vivir? Ok, son mensuales, yo no le puedo decir un día. Yo le tengo qué mes empieza, porque los otros son mensuales, no son diarios. Para poder decir que inicie el 5 de agosto, tendría que tener de frecuencia 365. Ok, tienen que darle mucha cabeza a eso, porque yo voy a decir que empiece el 5 de agosto cuando los datos son ahora ya estoy entendiendo lo que usted dice, que los datos van del 5 de agosto a 5. Pues eso es usted el que lo tiene que tener en su lógica. Los datos son mensuales y van de 5 al 5. Que no puede manejar R eso así. Que hay que tener en su lógica de su predicción y usted sabe que los datos van de 5 al 5. Pero internamente piensa que van del 1 al 30, del 1 al 30, del 1 al 30. ¿Qué es su pregunta? Diré un poco. Okay, no se puede decir que va del 5 al 5, por lo menos con los paquetes que yo conozco de series. Ahora en la lógica interna usted puede saber que sus predicciones mensuales, usted está pensando del 5 de un mes al 5 del otro. Así que el mes, entonces tendría que poner en el start un 8 pensando que es agosto. Ok, indica cómo se midieron los datos en el tiempo. Los que deben indicar cómo se midieron los datos en el tiempo. No entiendo la pregunta, José David. O sea, ¿cómo se midieron? Deben indicarles con qué frecuencia se midieron. Ya el cómo puede ser un tema más científico. Si fuera el 1 de agosto sería 2015-8. Eso significa que es el 1 de agosto. No necesariamente el 1 de agosto. ¿Sí? Puede ser el 5, como usted lo está pensando. Si quedó 5 a 5, pero bueno, ahí hay su sutileza. Pero sí, él está pensando que es el 1 de agosto. Vamos aquí a dar este ejemplo. Hay un paquete en R que se llama XTS. Estos TS de R que vienen en el paquete base, pues antes tienen muchas limitaciones, que con los años se ha visto que hay muchos problemas que no se pueden tratar. Entonces surgió un paquete que se llama XTS, que viene XTS. Entonces el XTS
es una mejorada del TS. Y cualquier cosa que haga TS, de TS yo le puedo pasar un objeto TS, pero al revés. ¿Ok? Funciona TS no necesariamente funciona XTS, pero donde funciona XTS sí va a funcionar cualquier objeto tipo TS. Entonces hay que instalar la biblioteca XTS, buenas de IBM en este archivo, IBM CSV, ¿dónde está IBM? Acá. IBM tiene las fechas, los valores de las acciones de la IBM, acá fechas dadas en inglés, y como observamos aquí, 19, 14, vean que no hay fines de semana tampoco, sí, y el 16, y las fechas vienen en formato en inglés, el separador es la coma, y el separador decimal es el punto. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Lo vemos aquí, ahí está leído, la fecha. Y bueno, estamos viendo 5 elementos. Entonces, hay que decirle a él que entienda esta fecha como una fecha. Y no, porque cuando yo leo esto así, para un string, una fecha. Entonces, decir as date, y le para carácter m.date, y él entiende ahora que es un objeto tipo fecha. Que objetos tipo date, fecha, es diferente. Puede haber unas con fechas y una serie de cosas. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a leer las de linked. Okay, que ahí leo las de linked. Y con la fecha. Y pues, voy a conversión. Que estas series las voy a hacer tipo XTS, no TS, sino XTS. Okay. Son diseñadas para manejar mejor las fechas. Y mclose y le digo order by y $date. Es decir, que voy a ordenar la serie de tiempo por fecha y que la secuencia va a ser 365. Ya esto resuelve el problema y la historia de cuándo empieza. El objeto XTS sí contempla la fecha. Y estoy diciendo, claro, está muy diseñado para trabajar por día. En series diarias, que es lo que más hay. Y entonces guioncito bajo XTS y ahí voy a almacenar la serie de tiempo como un objeto XTS. Y aquí veo la serie de tiempo. Entonces ven que la serie de tiempo ya en otros tipos XTS siempre traen un dato y a la par viene siempre la fecha. Entonces los de linked también, igual, ordenados por fecha. Ahí está. Observen que hay un detalle. Y ven, hago Columbine y los junto. Empiezan el 24 del 8, el 24 del 2010, pero las de linked ven el 19 de mayo del 2011. Entonces estos objetos son muy inteligentes, ¿verdad? Cuando yo Columbine de 2XTS, él tiene A, IBM y hasta la linked y pone A para alinearlas, porque si no sería un desorden impresionante. Si uno hace eso con vectores, se hace un desorden impresionante porque los vectores no tienen por qué saber cuáles fechas son. Entonces él las ordena muy bien, ¿vean? Y es mucho más número de 100, y luego siguen las dos series. Entonces vean qué interesante. Yo cuando le doy y 1 es la serie IBM y este es la serie linked. Entonces es muy inteligente. Una serie de LinkedIn que empieza en el link empieza después la gráfica a partir de ese dato. ¿Okay? Puedo venir aquí y hay ahí ese momento, por ejemplo.
Entonces, los objetos XTS son de los objetos TS que le da algo que le faltaba mucho a TS, que era el manejo de fechas. ¿Okay? Y a XTS, entonces, el objeto siempre que tengo preguntas en el chat. Dice profe, otra consulta. Siempre vamos a cargar los datos desde un objeto CSV a su área de una base de datos. Sí, de dónde lee los datos no hay ningún problema. Ya hemos visto en otro curso, se puede pegar directamente a la base de datos, se puede a Excel, lo que sea. De todas maneras, a R los objetos, los datos siempre entran como un vector, como un data frame. Después tienen que convertirlos. De CSV por facilidad y economía de espacio, los archivos CSV son lo más eficiente que existen, pero puede ser directo a la base de datos. Pues para una lectura, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos consultorías, nos hemos hecho consultorías de predicción de demanda eléctrica en Colombia, varias, de uno de los almacenes más grandes de Costa Rica de inventarios, y siempre pues ahí se lee directo de la base de datos. ¿Cómo sabía usted que era un string? Bueno, porque cuando R lee caracteres que no puede determinar que es un número, para él es un char. ¿Okay? Entonces no lo va a leer automáticamente como una fecha, hay que convertirlo. Y este último ejemplo, hace falta revertir. ¿No? Y XS es solo para diarias. Eso lo entendí para qué sirve. ¿Eso de dónde salió? ¿Qué significa el mayor? Lo he explicado, Juan Luis. Bueno, SNA significa, como significa siempre en R, que no hay dato. ¿Okay? ¿Por qué dato? Porque el objeto XTS, que siempre añade una fecha, sabe que la serie linked ahí no tenía dato. ¿Por qué? Porque la serie linked empezó después. Que el objeto XTS siempre va dato y fecha. Entonces, ¿dónde salió este 1-1 de Columbine? Siempre le pone 1-1 a la primera columna, que en nuestro caso ya sabemos que es IB, y este que sabemos que es el linked, la otra columna, y esta se va a llamar ahora 2 y esta se llamará 1. ¿Por qué hace eso? Yo realmente le hubiera llamado así igual, pero es un poquito dato ausente. Creo que ustedes es capaz de darse cuenta cuando hace un Columbine, los dos series empiezan a tener datos, y cuando una de las dos o de las tres, porque se puede con muchas, no tiene datos, le pone dato ausente. Y es muy inteligente y logra darse cuenta y hacer el gráfico perfectamente bien. Pregunta de qué significa este mayor. Creo que ustedes ya habían usado esto con Fabio en el curso de grafo. Vamos a usar montones en el curso de manipulación y preparación de datos. Esto quiere decir simplemente una función. Me suena un poco raro y le estoy diciendo con este comando, función, tragues este parámetro. Función, tragues este otro parámetro. Así que esto es un parámetro que con el operador se lo da función. Funciones. Digamos, función digraph. Si lo un poco matemático, lo voy a poner así, digraph. Entonces, parámetro, la data y el stocks, acá se pasa directamente como parámetro. La data y el stock. Y pasando digraph a través de este operador, este label. Entonces, aquí y así. El paso incluso es el selector. ¿Ven? Es una forma muy que usa R y que usa muy lenguajes hoy por hoy de pasar parámetros. Muy bien, muy bien, muy bueno. Entonces, estoy buenas las preguntas, muchas gracias. ¿A qué se refiere con trajes? Gracias, Juan Luis. Quiere decir pásele el parámetro. Una función absorbe parámetros. Entonces, lo que le estoy diciendo es, eso es un parámetro adicional de la función. O sea, simplemente no tiene la vida. Es como, por ejemplo,
esto en rojo. El caso sencillo es que yo, el del título, vean después con tiempo el del título, yo lo puedo pasar aquí, el YLab, pero también no, si no lo pongo aquí, poner como uno de estos y decirle cuál es con una opción aquí de DAI, no recuerdo qué es, DAI Lab, creo, y entro aquí. Okay. Era simplemente de pasar parámetros. Okay. Y cuando se quiere decir, como esto es una función, entonces reciba ese parámetro y algo. Okay. Esto aquí lo que le estoy haciendo con estos son 4 nuevos que le estoy pasando a la función DAI. Eso es mucho en muchas cosas se hacen así. Con el parámetro, no en este caso, José David, el signo más es en ggplot. Y se parece el signo más en ggplot que ustedes estuvieron con Fabio. ¿Sabes eso? Buenas noches, el signo, buenas noches, lo del mayor no lo vimos con Fabio. Ok, bueno. Pero se parece mucho al más, como dice José David, que se usa en ggplot. Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Cuándo uso TS y cuándo uso TS? Bueno, depende. Buena pregunta, David. En muchos contextos es mejor usar TS. Pero es una serie que involucra fechas, casi siempre es mejor usar XTS. Ok, a veces se hace un poquito confuso. Entonces, pero las series que involucran fechas, para dar respuesta casi general, necesitan usar XTS. Y las series que no usan fechas, pueden usar TS. Ok, bueno. Muy bien. Vamos a ir a ver. Ay, pues tamaño un poco. Bueno, antes de continuar, bueno, acá, según yo ya estaba terminando y falta todo el análisis preliminar, perdón. Acá pueden encontrar en el aula virtual una presentación que no voy a hacer en detalle hoy, que Carlos, manipulación de fechas en R. Está sumamente completa. Acá usa 3 paquetes, el XTS, el UniDate y Time. Paquetes en R para manejar fechas. Este base llama fechas. Hay que estudiárselo bien en detalle porque se ocupa en la tarea. Fechas se pueden sumar, se pueden usar operadores lógicos, etc. Es un ejemplo, muy bien, ejemplo que vimos antes del DJ table, recuerdan, transformar esto en una fecha. Porque en este momento esto es un string. Entonces acá Carlos hace todo el detalle de importantísimo. Esto que está aquí es importantísimo. De formato y aquí con este porcentaje M, porcentaje Y, yo le estoy diciendo que la fecha viene en día, mes, año. Viene día, mes, año. Pero si es diferente, yo puedo cambiar aquí porcentaje de, porcentaje Y, y entonces día, mes, día, año, como en inglés. Entonces aquí le estoy diciendo cosas y aquí con este as date que vimos antes, yo convierto las fechas a fechas de R y le parámetro y qué formato viene. Yo le podría poner aquí un guión, si en el archivo vienen con un guión, un punto, vienen con un punto. Entonces digo el formato de la fecha y el orden. Eso es muy importante. ¿Y cuando convierto esto en as date? Ahora sí esto es una fecha. Vale. Aquí sale. Y aquí y de hecho las está poniendo en inglés, que mi máquina maneja internamente las fechas, pero ahí las está interpretando como fechas, no strings. Bueno, aquí siendo Carlos una serie de ejemplos que tienen que estudiar ustedes para la tarea. Es potentísimo el manejo de fechas y horas. Y aquí abajo, para esto es importantísimo. Sábados y domingos.
Aquí hay que aclararlos con todo detalle cómo eliminar los sábados y los domingos de una serie. Y también los quita. ¿Qué tienen que hacer ustedes en la tarea? Ejemplos de Dow Jones, porque los ejemplos de Dow Jones en bolsa no se miden ni sábados ni feriados. Está el detalle. Aquí está el ejemplo completo, que Carlos lo hace aquí completo, así que no hay problema. Ok. Milton, ¿por qué muestra el formato en inglés? Si es que español. Y cuando él convirtió a fechas, el formato que yo tenga, que usted tenga en su computadora. De hecho, si usted corre eso en su computadora, le podría salir distinto. A mí sí, porque en esta Mac, aun cuando está en inglés, yo lo tengo en los parámetros del sistema operativo, por razones que yo ocupo, lo tengo para que lo maneje en inglés. Entonces, de como usted lo ve, en eso hay que tener mucho cuidado. Pregunta, Milton, porque podría ser que no exactamente, si usted corre esto, quede igual. Y entonces, porque eso es un monte de errores. Sí, exacto, Milton, eso es lo que la computadora es la configuración regional, exacto. Depende si en Mac varía un poco, pero sí. Video ejemplos que vimos no tenían sábado ni domingo. No, cuando yo lo hice no lo apliqué. Y cada aquí sí lo aplica. Qué pueden que lees este ejemplo bien. Por Carlos aquí, a detalle cómo eliminar los domingos y los feriados. Cuando viene el formato original, sí, Luis. Me está dando con el formato Bagelach, es el formato original. Y luego él lo pone con John. Entonces, alguien me está... Perdón. Sí, por favor, sí me... Ok, gracias. Continuamos con la parte. Es el análisis preliminar de una serie de tiempo. Primero que se hace en un tiempo es lo que se conoce como el test de normalidad. La normalidad de los residuos. Es importante que una serie de tiempo siga la normal, los residuos. Es decir, es que no haya saltos abruptos. Si una serie de tiempo sigue la normal, la diferencia normal significa que tiene mayor probabilidad de funcionar bien, por lo menos los metros de arriba. Ok, entonces vamos aquí a dar eso. Bastante. Bueno, puedes dejar por ahora el tema de fechas y nos análisis de la normalidad. Bueno, la distribución normal es la que sigue más o menos como esa que estamos viendo en pantalla, que sigue la campana de Gauss. Entonces, vamos al tiempo que sigue la normal. No da mal. Porque con RNorm genero unos datos que siguen, ya sé que siguen la normal. Con HGIS grafico ese histograma en rojo, que ya con solo verlo uno dice, sí, sigue la normal. Okay. Grafico la función de densidad en verde. Esta función en verde se ve bastante de cerca de la normal. La normal perfecta es la azul. Y datos, ¿cómo hago la azul? Vean. La media de los datos, calculo la desviación estándar, luego una secuencia de números desde el mínimo hasta el máximo, luego genero unos datos que es la normal de media X y varianza mu, que los acabo de calcular aquí, de mu, perdón, y varianza sigma, y la grafico. Entro acá, es un método gráfico para verificar que unos datos siguen la normal. Ya nos hace ver que sigue la normal. Sin embargo, la función de densidad azul es la perfecta curva normal para esos datos, y la verde es la de densidad de datos.
datos. Entonces vemos que sí está muy cercano a lo normal, claro, porque los datos los generamos para que siga normal así. Ahora, ¿qué pasa con, bueno, hay un test, sea visual, que puede ser subjetivo, Q-norm y el QQ-Lines, con QQ-norm le paso la serie, con el QQ-Line le paso la serie, y aquí me quedó mal esto. Bueno, entre más cercano sea puntos negros a la línea roja, dirá que la serie sigue la normal. Entonces se ve que sí, son parecidos, por lo tanto siguen la normal. Así de normalidad, no sé por qué aquí este título se me vino para acá. Otro de normalidad, que es mucho más estadístico, es el siguiente. Yo voy a tener aquí voy a hacer una prueba de hipótesis al estilo estadístico. En mi hipótesis va a ser que la muestra sigue la distribución normal. La hipótesis dice la muestra no proviene de la distribución normal. En todas las pruebas de normalidad vamos a hacer una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. O sea, una fiabilidad del 95%, entonces uso alfa igual 0.5 y el criterio de decisión es así. Si es menor que alfa, se rechaza la hipótesis. Es decir, y si no, se rechaza la hipótesis. Entonces, mi hipótesis es que la data es de la curva normal. Entonces, tengo que se llama NOR-test, que sirve para hacer la versión de la. Entonces, voy a usar el test de Pearson, se llama el test de Pearson. Y se enreden con estos 4 puntos. NOR-test quiere decir que la función Pearson-test es el paquete. Pero entonces, ven aquí, simplemente aquí lo que hay que ver es el p-value. Con punto 19 y alfa punto 0 quiere decir que rechaza la hipótesis 0. O sea, es aceptada, dicho en otras palabras. Es el lenguaje estadístico enredado, yo sé que es enredado, pero así es. Entonces, nuestra proviene de una distribución normal. Como esta, simple y sencillamente es eso. Si el p-value es mayor a 0.05, sigue la normal, y no, para ponerlo en términos más simples. El de Kolmogorov-Simonoff, unos rusos, es otro test. Hay muchos tests para ver la normalidad. El pi me da 0.7, entonces me está diciendo también sigue la normal. Esto lo pueden quitar si quieren. Si dos funciones se llaman igual, sepa de cuál paquete viene. 0.7 el p-value, entonces dice que la serie la distribución normal. Los tres me dieron p-value mayor a 0.05, entonces con un nivel de confianza del 95%, los da la curva normal. Serie de tiempo. Con un tiempo, yo le aplico el test de normalidad a la serie. Si no evidencia de la serie. Si es la evidencia de la serie, yo lo que voy a medir aquí son saltos de un día a otro. Lo que la serie viene así, para otro, no tengan saltos, es una serie que sigue la normalidad. O sea, este menos este. No haga de pronto un salto así, que la serie así, esos saltos locos, esos que siguen la normalidad. Entonces yo le voy a aplicar el test de normalidad al operador de if. Que if es, por ejemplo, vean aquí, menos 9, menos 7. Va calculando la resta. 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1, 7 menos 6, 1. Es decir, va calculando cuánto salta la serie de un día para otro. De un día para otro. Esos saltos son los que yo quiero que sigan la normal. Lo que significa es que no saltos demasiado abruptos. Entonces vamos a usar la stock data. Primero que usamos hoy. Entonces ahí calculo las diferencias y hago un plot de las diferencias, no la serie. Observan, ya gráficamente ya veo que la cosa anda un poquillo jodida.
un producto muy feo. Saltillos abruptos. Okay. Entonces, hacemos el histograma de las diferencias y tiene normal, aunque muy sesgada, a la derecha. Saben que eso lo hemos estudiado en algún curso. Entonces, aquí graficamos el histograma, graficamos la función de densidad y hacemos la normal perfecta usando esta operación que me calcula la media de las diferencias, calcula la desviación estándar, los datos que varían en ese rango, genero normal y grafico la normal. Entonces aquí tengo en azul la normal perfecta y en verde la función de densidad de esos datos. Entonces ven visualmente que no. Cerca, entonces para que no sigue la normal. Ahora, si queremos hacer Cunard y Cocoon, aquí se ve, sobre todo en las puntas, pareciera que no sigue la normal. Ahora en test de normalidad, hacemos este valio da súper pequeño, eso quiere decir 1.2 por 10 a la menos 7. ¿Okay? Acuérdense en notación científica. Entonces le decís 1 por 10 menos 7. Súper pequeño. O sea, estoy diciendo que no sigue la normal. Me da 0.2 por 10 menos 10. Casi 0. O sea, tampoco. Y de Kramer-Bohm también. Entonces, en conclusión, no sigue la curva normal. Todos los p-values me han dado menor que 0. Ejemplo, con cajemáticos y se ven unos saltos horripilantes. Entonces, el test de normalidad, aunque vean que esta serie es una arilla de normal, aunque parece más un ruido blanco. Esto vemos que es un ruido blanco. Que da saltos feos, para cierta lógica, esos saltos no tiene tanto la curva perfecta, la normal, y la densidad de esta data, aunque que en las colas se aleja mucho. Pareciera que es la normal como en el centro, pero en las colas no. Entonces, densidad me da bastante bajos. No la serie anterior, pero todos los tests me dicen que no es la normal. Bajarle la confiabilidad con 95% de certeza no sigue la. Bueno, otra serie que son de etiquetes aéreos en Estados Unidos, de no recuerdo cuál compañía, del 49 al 1. Esta es una tendencia a crecer y tiene una ciclicidad bastante basible. Entonces, aquí por las diferencias. Pinta bastante bien a la normal. De densidad de los datos y grafo la normal perfecta, como ya hicimos, calculando la media, el sigma. Los datos de la verde, sí, bastante cerca al azul. Q y el se ven bastante bien, no perfecto, pero bastante bien. Pero bueno, vamos a ir al test de normalidad, que el bueno nos funciona. Entonces el test de PIR me da 2, que es mayor a 0.05. Este dice que sí sigue la normal. Este me da 0.19, me dice que sigue la normal. Y de Kramer también. Entonces, solución, sí sigue la normal. Desde la coma de diferencia, eso quiere decir que es de 1 en 1, Juan Luis. Porque de 2 en 2 o de 3 en 3, pero en series de tiempo siempre es de un día para otro. Entonces es 1. El valor normalizado, no sé qué quiere decir con eso, Juan Luis. Si el p-value es lo que da, es un porcentaje. Y que
Vamos de las series, me dice Didier, sí, hoy no, podría. El ruido, sí, sí, todo eso, pero hoy no. ¿Qué significa el valor de 1 después de la coma en div? Quiere decir que las diferencias sean diarias. Si se 2 sería cada 2 días, si se ponen 3 sería cada 3 días. Relacionadas en alguna forma con gráficos de control. No con gráficos de control, Jason, pero las reglas de gráficos de control que implican tener procesos fuera o no de control. Jason, directamente con lo de control. Me dice Marco Waldemar, para el ejemplo del ATM que nos comenta, hizo este trabajo para cada ATM, sí. Sí, ATM. El data mining de verdad, en uno de los supermercados más grandes de Costa Rica, nosotros hacemos predicción de inventarios de 35,000 productos y por uno. Y a cada uno le aplicamos además 9 métodos de predicción. Dura casi 64 horas. Hacen 3 servidores y entonces se reduce a un día. Sí, así es. Si uno debe hacer una por una, porque uno tiene por qué comportarse igual a otro. Se usa segmentar y hacer predicciones por segmentos, pero hoy con el poder de las computadoras se puede hacer uno por uno. Bueno, no son normales. Bueno, cuando las series no son normales, lo que significa es que no se puede confiar tanto y las predicciones no van a ser tan buenas como uno quiere. ¿Okay? Seguimos. Vamos avisado y con eso terminamos porque la clase de hoy está un poquito pesada. Creo que todas son siempre pesadas. Móviles y el suavizado de una serie se usa para 2 cosas. Para sustituir datos ausentes, como le expliqué a Marjorie al puro principio de la clase, y otro para quitar, y la serie sí sigue la normal. ¿Okay? Quitar valores atípicos. Entonces, lo que se hace en los suavizados, por ejemplo, es, antes de seguir, una forma muy usual de suavizar una serie es cambiar dato. Yo lo creo esto 5. Y sigo este dato por el promedio de estos otros 5. Y así sucesivamente. ¿Para qué? De pico muy grande aquí, y lo tenían aquí más razonablemente, y este pico cuando hago la serie suavizada va a ser un pico pero más suavecito, ¿ven? En todo a que la serie siga la normal. ¿Por qué quito el pico? Porque podría ser que es una tipicidad o algún fenómeno extraño que normalmente no sucede. Vale la pena analizarlos. Aquí estamos viendo el promedio móvil hacia adelante, normal hacia atrás. Vean, por ejemplo, aquí 29 lo cambio el promedio de estos 3. 18 más 29 me da 19. Este danse lo cambio por el promedio de estos 3. Este 4 lo cambio por el promedio de estos 3 y así sucesivamente. Entonces aquí tengo un promóvil con n igual 3. Estoy cambiando el dato por el promedio de los 3 anteriores. Que dicen, aunque normalmente se usa esto, es avisar hacia el centro. Es decir, como lo explicaba antes. Por ejemplo, este dato es este y el mismo. Es decir, con A igual 2, pues hay que mediar entre 5. A igual 12, entonces significa que estoy cogiendo 12 para atrás, 12 para adelante y el mismo son 25, entonces medio entre 25. Si voy a dar un suavizado de 40, entonces aquí el promedio de 81, porque sería 40 para atrás y 40 para adelante. Y entonces yo promediar entre 80. Okay. Ejemplo, vamos a ver cómo se hace en el la estacionalidad. Vean, bueno, es que es mucha materia. Bueno, vean, está el stock data.
Entonces es fácil suavizar. En esta dicha basta aplicar esta función filter y yo voy a hacer un filter usando y promedio 5. En ese caso lo que le estoy diciendo es los datos los sustituyo por el promedio de los 5 alrededor. Acá 5 y acá son los 81. Exactamente lo que estábamos viendo en la filmina anterior. Y aquí con la serie. ¿Ven? Al final en negro, en rojo, suavizado con 4, en purple suavizado con 25 y en suavizado con 81. Vean que obviamente queda más suave la serie, por eso se le llama suavizado. Ahora hay que tener cuidado. Acá al final azul llega hasta acá, porque ocupa 40 para adelante y 40 para atrás, hay 40 datos que van a faltar. Y entonces hay que tener cuidado con eso, como vamos a ver más en el curso. Bueno, aquí automático, igual, vean que tengo el suavizado, ¿verdad? Porque la serie tiene demasiados picos, entonces el suavizado la suaviza demasiado. Vale la redundancia. Bueno, usando diagram, aquí quito IBM. La diferencia es que le aplico el filtro a cada ¿ok? Y luego es que las convierto como fechas, pero tengo convirtiendo hoy cada AXTS. Convierto usando IBM Date y decir y dadas, ¿ok? Aquí está la CM y la IBM1, que es la que yo suavicé, ¿vean? La IBM1 es la que yo suavicé con un filtro de 5. La IBM2 es la que suavicé con un filtro de 25 y la IBM3 es la que suavicé con un filtro de 81 o de 40, digamos 40 atrás, 40 adelante. Entonces el chiste es que las conviadas a XTS para poder ganar. ¿Y qué fecha uso? Pues la fecha que tenía originalmente. Él, como les expliqué antes, inteligentemente, como cuando avisa faltan algunos datos al inicio y al final, es inteligente y le pone NAS, ¿ven? Entonces, con punto 1, la serie 1, con punto 2, la serie suavizada con 4, vean que faltan 2 para adelante y 2 para atrás. La serie que suavizaba con pero bueno, faltan un montón de datos. Y eso todavía con más datos. Y después con diagram puedo lograr las 3 series, las 4 series. Y aquí ven. A ver, si me voy aquí. Bien las series. ¿Okay? La original en azul, la suavizada y los 4 suavizados. ¿Ven? Entonces, acá ven que ya no están todas las series. De hecho, al puro final solo está la serie original. Por su aviso, no puedo tener datos. Eso hay que corregirlo de alguna manera cuando uno quiere predecir. Pero más adelante. Bueno, vamos a, Daniel, el promedio móvil se hace para todo de la serie. Sí, pero no siempre se hace. Más adelante vamos a ver cómo se calibra un modelo. Y tiene claro el profesor cómo definió la frecuencia para suavizarlo. Bueno, no, ahí lo hice, digamos, se usa mucho 5, se usa mucho 10, se usa 3, 40 es demasiado, o 25, casi a 3, 5, 10 por mucho. Ahora, ¿cómo se usa? Pues haciendo un proceso de calibración, que va más adelante. Entonces, parte para training y otra para testing, y entonces
En este yo puedo determinar qué me funciona mejor, si suavizar con 3, con 5, con 10, con 40. Te digo que normalmente lo más que se usa es 5. Normalmente. Y Carol se la da la validación cruzada, la calibración. Me dice, a menos en términos generales y tomando el ejemplo del supermercado, ¿cuál es el proceso general a seguir para medir la normalidad de los residuos? Otros no. ¿Qué hago con cada caso? No, vamos a ver, Marco, sí, ¿qué se hace? Pero bueno, normalmente lo que se hace es, bueno, siga o no siga la normal, se le aplican los métodos. Lo que me dice es qué tan confiable o no es la predicción. ¿Ok? Pero en realidad se aplican los métodos. Y es que no siguen la normal, generalmente se aplica mejor dentro del whole winter. Y en la normal, las diferencias siguen la normal, se aplican Box y Jenkins. Pero bueno, eso fue la clase número 4. Utilidad, me dice Juan Luis, no sé de qué. ¿Será suavizar? Ok, sí, normalmente tratar de hacer que la serie siga mejor la normal y por lo tanto mejore la predicción. Dientes confiados, por ejemplo, con los que hizo Carlos y luego con XTS. No, Carlos todo lo hizo con XTS. Espero para que quitó las fechas, pero sí, la idea es que esas fechas hay que quitarlas. Ahí está bien explicado en el ejemplo de Carlos. Entonces, para la clase de hoy, vamos a estudiar con más detalle y que alguien ya estaba preguntando. De hecho, yo le dije que no lo íbamos a estudiar hoy y vamos a dar un poquito, aunque en más clases lo vamos a trabajar con más detalle. Todo el tiempo tienen y se estudia la tendencia, que se hace como una regresión, si es una tendencia al crecimiento o al decrecimiento. ¿Ok? Eso es con regresiones. Luego se estudia la ciclicidad y es como cada cuánto repite el fenómeno, semanalmente, quincenalmente, y lo que es una especie de ciclicidad, pero por ejemplo que cada enero hace un salto, canta cada diciembre. Y es que ver qué tanto es aleatorio. ¿Ok? Podemos hablar más de eso en otra clase. Pero completamente aleatoria no es predecible. Por eso que va a salir en la lotería. Sería un ejemplo de una serie que es completamente aleatoria. ¿Ok? Supone, entendía, por eso que es como el crecimiento. Estamos ya. Crecimiento, la regresión, a mi mouse. Hay la ciclicidad, mensual. Las estaciones son ciclos más largos. Por ejemplo, a veces las series de tiempo cada diciembre, las de canta, las ventas bajan. Eso se le llaman estacionalidades. Y ahora quito la tendencia y la estacionalidad. Y es lo que se conoce como el ruido blanco o la aleatoriedad, que es impredecible de la serie. Entonces, una vez que uno tiene la tendencia, la ciclicidad y la estacionalidad, y el movimiento aleatoria, hay dos maneras de modelar. La que más se usa es aditiva, cuando la tendencia más la ciclicidad más la estacionalidad más lo aleatorio me da la serie. Está el enfoque multiplicativo que no se usa mucho. Descompone. Vean. Serie original, yo le puedo decir a F, esta es mi serie. Estacional, me saca los ciclos, veamos, me saca la tendencia y me saca el ruido blanco. Resulta que si yo sumo esta más tiene que darme la serie original. Para hacer predicciones lo que se hace es descomponer la serie en estas dos cosas y con estas dos hago la predicción y esta otra me dice aleatorio, si es muy aleatoria pues la predicción va a ser mala, pues va a ser mejor. Aquí le paso pausa.
que se me mojó. Bueno, bueno, serie de tiempo, vamos a verlo con el ejemplo de bit, es muy fácil. Convierto en TS o en XTS. Ahí. Y un comando en R que se llama STL, que es de la descomposición. Esto que se usa casi siempre así, no lo voy a explicar en detalle. Y ahí saben, la serie me la descompone en, me saca en esta columna, en esta, y esto que es la parte al azar. Y esta, más si yo la sumo, me va a dar la serie original. Posición con este comando STL. Y le paso el STL y me hace ese gráfico que vimos antes. Y pone la serie original en la celeste, que hay una ciclicidad bien definida y una tendencia al crecimiento. Y que el efecto aleatorio varía de menos 20, menos 40 a 20. Dependiendo de la escala de los datos, yo podría saber si esto es mucho o poco. Eso depende mucho de la escala. Ok, yo hablo de estos datos, pero 93, 96, 95, es que es una escala como de 0 a 100. Esto es relativamente grande. Que el resto de la parte aleatoria es relativamente grande. Le aplico un logaritmo como para revisar el asunto. Vean con un cajero automático de tiempo y está. Vean que el cajero es tremendamente los 4 por 10 a la 6 a 2 por 10 a la 6. El efecto aleatorio es muy grande, muy clara, y se ve que la tendencia tampoco creció y luego decreció y luego creció. ¿Okay? Esto dice que esta serie, para modelarla, es mejor cortarla al inicio, ¿verdad? Podría ser que para efectos de modelar esta serie, tomar solo esta parte. Esta historia parece que tuvo algo pasó y hubo una distorsión. 102, y ya cuando yo lo corro falla. Era un error en las líneas debido a que la serie es muy corta. Y a propósito, y esto es a propósito de algo que preguntó alguien al inicio, y con eso terminamos. La serie no es suficientemente larga como para que R pueda encontrar los ciclos. ¿Okay? Y esto tiene que ver con una pregunta que hizo alguien por allá al inicio de la clase. Bueno, la clase del día de hoy, vamos a ver si pregunta más en el chat. Corrientes se descomponen como aditiva o multiplicativa. Cada vez se usa aditiva, y en eso solo vamos a usar aditiva. Raras veces funciona mejor multiplicativa. Que depende cómo la gráfica, podría convenir más una u otra. Carlos ha trabajado un poco en eso. Puedo decirlos ahí, pregúntenle a Carlos en el foro. Voy a subir unos gráficos que él tiene de usar aditivo y multiplicativo. José David, a Carlos. Unos gráficos. Muchachos, los demás, la estacionalidad no se puede, se fue. No se puede decir a nivel de días, por ejemplo, el comportamiento de uso del SMS el 31 de diciembre. Bueno, a nivel de días, si usted tiene datos horarios o datos por minutos, por ejemplo. Datos diarios, la ciclicidad puede medir por semanas o 15 meses. La ciclicidad es en un día, tiene que tener datos por minutos o por hora, por segundo. Bueno, todos los tipos de test vistos en clase, verificar la normalidad, ¿sí?
¿sí? La idea es usar todos los tipos de test. ¿Cómo viene con la suficiencia? Recuerde cómo fue leído. Es que el número 103, yo en detalle en la clase de hoy no me dio tiempo. Es forma jodida porque viene así. ¿Qué pasa? Viene como, no en una sola fila ni en una sola columna, sino viene como una matriz así. Entonces, ¿cómo es leído? Porque el cajero 103 no es leído ni como fila ni como columna. Lo que les digo es que repasen eso porque si no, no les va a servir. Es la matriz en el data frame, perdón, en el CSV. ¿Sí? Cada la separación ya era aditivo, faltó ver algo más. Sí, esta separación que estamos haciendo con aditiva. Cierto. Profe, dice Jason, si se analizan los datos por horas, ejemplo, un call center se puede analizar la información enfocada, en este caso, a un intervalo específico de tiempo. Sí, o sea, se puede hacer series de tiempo por horas. Como bien. Y entonces la ciclicidad puede ser cada 20 horas, cada 30 horas, cada 5 horas. ¿Ok? Granularidad de los datos. Se pueden descartar, Jason, es cierto. Por ejemplo, puede ser que en la noche no se trabaje. Entonces van desde las 7 de la mañana, por decir, hasta las 6 de la tarde. Y el horario empieza a las 7. Entonces yo sé que la predicción después sigue a las 7 de la mañana. Porque los efectos del fenómeno no existió en la noche. ¿Sí? Bien, muy buena. Agradezco muchísimo su atención. La verdad es que muy buenas preguntas ponen a uno a pensar bastante. Y se trata, bueno, pues siga ahí estudiando y la tarea, que para eso vamos a estar Carlos y mi persona ayudándoles de hora virtual. Estuve muy bien la presentación que hizo Carlos, muy valiosa sobre fechas. No la hallo hoy porque evidentemente pues no tardaría ni una hora más. Ahí está detallada muy bien y esa es la idea que ustedes la estudien. Okay, bueno, muy bien, entonces agradecerles la presencia esta noche y nos vemos en 8 días de 2 mediante.